Mis amados, bendiciones. Bueno, con todo esto que está pasando de los huracanes y ahora la Florida que está bajo la presión del huracán Irma, hace 2 semanas Herbie estuvo por Texas y unas tragedias tremendas. California arde en todos sus campos, se están quemando miles y miles de hectáreas, igualmente en donde está cerca la frontera con Canadá. Está una cantidad de tragedias pasando, Corea del Norte amenazando con casi una guerra, y bueno, son malas noticias, y por eso la Biblia habla de tiempos difíciles, pero tiempos también en donde la gracia de Dios sería grande. Y pues no porque todas estas cosas están pasando, voy a usarlas para hablarte de lo que seguía en Joel. Estamos tratando el capítulo 2 de Joel, en donde todo el mundo por años ha enseñado que habrá un avivamiento en donde el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y pues yo estoy 100% con esa profecía, porque las palabras de Dios todas se han cumplido, y las que faltan por cumplir, 100% que se van a cumplir. Cuando hablamos de un derramamiento sobre toda carne, no estamos hablando sobre toda carne humana, estamos hablando sobre la carne que es pueblo de Dios, ¿ya? Y carne, ¿por qué? Porque estamos atados a tentaciones, a pecados, una cantidad de cosas que hace que nuestra carne nos gobierne en muchos momentos. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia en los últimos 50 o 60 años, ¿ya? Antes, cuando las raíces pentecostales hicieron esa invasión a todas las iglesias, de que había una vida en el Espíritu y una explosión, y habían señales, y habían milagros, pues todo el mundo se retrajo. Eso no lo queremos, eso no está en la Biblia, eso era para los apóstoles apenas. Pero después comenzaron a verse ministerios que se fueron entregando a la vida del Espíritu. Después del año 2010, un año muy importante, porque la numerología hebrea me gusta estudiarla, mirarla, contemplarla, ver cómo se va cuadrando con las profecías, con los profetas, con las palabras. Y pues es un año en donde marcó a la iglesia en algo que venía siendo de los inicios del 2000, que era enseñar que el Espíritu Santo se manifestaba con poder, haciendo señales, milagros, y pues dando una fuerza impresionante para que hombres y mujeres de Dios se pudieran desarrollar. Pero ¿qué pasó? Fuimos cayendo en esa manipulación, en esa opresión religiosa, que en donde solamente el ungido de Dios era el que tenía la exhibición del Espíritu Santo, pero todos los demás teníamos que seguir como indios marcando al cacique. Y entonces se enseñó a una iglesia dependiente del ungido de Dios. Y el único ungido de Dios aquí es Jesucristo y su Santo Espíritu. Entonces, cuando leemos la profecía de Joel, es un derramamiento sobre todos los hijos de Dios, donde haya una manifestación explosiva. La Biblia no dice, Pablo, que el mundo está esperando con ansiedad, con expectativa, ver la gloria de los ungidos de Dios. No, habla de los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? La iglesia ha sido cautivada por ese mensaje de bendición, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje de bendición? Ya la iglesia no se reúne para agradar a Dios, para alabar a Dios, para hacerle fiesta como Él siempre pidió. No, ahora la iglesia se reúne para que le hagan fiesta a Él, al que va a la iglesia. ¿Cuál es la expectativa de Él? Que le den una palabra que le pueda sacar del lugar donde está, o que lo anime o que lo esfuerce. Y no, que la palabra no está hecha para eso, pero nos debemos de reunir para otra cosa más importante, ¿ya? Entonces, se perdió eh, la, el objetivo
debería tener la iglesia. La iglesia, cuando se reúne, se debe de reunir para hacerle fiesta al Señor. ¿Ya? La gratitud, la alabanza, la adoración, la conversación con Dios de toda su iglesia, el gemir de toda su iglesia para que su gloria descienda. ¿Ya? Entonces tendremos que apartarnos de las manipulaciones y los programas elaborados por los hombres, los protocolos, las cosas religiosas que se hacen de mercadotecnia para crecer, para avanzar, en donde las personas trabajan como un soldado, en donde no tienen libertad para moverse en el espíritu, sino que tienen que cumplir órdenes atando al espíritu dentro de ellos para cumplir la orden. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Y está habiendo un despertar a partir del 2010, que es que gracias a esos hombres y esas mujeres que han logrado enseñarnos ese poder del Espíritu Santo, visible, palpable, con testimonios, ahora está creciendo una generación que tiene hambre de ellos tener eso, y más cuando sus maestros les han enseñado que esa plenitud es para ti y es para mí. Entonces ahora esa generación está queriendo desarrollar, alcanzar esto. Y pues es algo que solamente se alcanza y se desarrolla dándole tiempo al que te puede dar el poder para poder hacerlo. Eso de que te ponen la mano, te pegan con el saco, te echan aceite, te empujan, te tumban, te babosean, nada de eso te va a dar el poder de Dios. El poder de Dios lo ministra el Señor Jesús. Dice Pablo que seamos llenos del Espíritu. O sea, hay que ir a un lugar para que nos llenen. ¿Ya? Y el único que llena es Jesucristo. Juan el Bautista hizo: yo os sumerjo a ustedes en agua, pero hay uno que los va a sumergir en el Espíritu. De ese yo no soy digno ni de amarrarle las chancletas del zapato, del pie. Así es, muy colombiano dicho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia está en un despertar. Los tiempos son difíciles, no van a mermar. Yo lo vengo diciendo como desde el 2005, cuando las cosas eran diferentes, la economía era diferente. ¿Ya? Las cosas cada vez se van a poner peor, cada vez será más difícil. El año del 2010 al 2020 está marcando un cambio en el planeta llamado Tierra en todas las esferas. Los que hoy son potencias, mañana serán cenicientas. Y aquellos que estaban por allá escondidos abajo van a ser las potencias. ¿Ya? La economía va a cambiar. El dólar no será tan fuerte como hoy. Va a haber otro dinero que va a ser más fuerte. La gente no deseará estar aquí por la cantidad de opresión, aflicciones, persecuciones. La gente deseará estar en lugares más tranquilos, más calmados. Esas son cosas que vienen, ¿ya? Y no porque esté pasando todas estas tragedias en este país las aprovecho para decir eso. Es simplemente que Dios no ha cambiado su método. Estados Unidos le pertenecía a su corazón de los estadounidenses a Dios. Este país fue fundado en base a la Biblia, con gente cristiana que antes de gobernar se reunían para orar para después gobernar. Hoy en día sacan al Señor de todos los gobiernos, lo sacan de la escuela, de las universidades. Si tú comienzas a hablar de Dios, tienes un gran problema. Te pueden llevar a la corte por eso. O sea, cada vez va a ser más complicado, más difícil. Entonces se va a necesitar estar más llenos del poder de Dios. Entonces nosotros leíamos que sí, ese derramamiento del Espíritu que está programado para estos tiempos va a suceder, quieras o no quieras. El problema es si tú estarás dentro de los que quieren ser llenos para manifestar la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, si tú estás en esa lista, tienes que hacer cosas que hemos venido hablando en las cápsulas anteriores. ¿Por qué razón? Si nosotros no nos presentamos al Señor con un corazón dispuesto al arrepentimiento, a dejar de lado todas las cosas que nos apartan del Señor, si nosotros
no nos inclinamos y no volvemos nuestro corazón al Señor, sino que todavía estamos atados al sistema del mundo. O sea, mientras un hijo de Dios vaya religiosamente a sentarse a su iglesia, a buscar que le llenen el tanque de gasolina, que la adoración y la alabanza le levanten el ánimo, pero no vaya en la búsqueda de celebrarle fiesta a su Dios, que no tenga hambre diaria permanentemente de estar buscando con todo su culto racional que es su corazón a Dios, a hablar con Dios. Cuando tú no cambies esa expresión de que orar es una repetición, no, es hablar con Dios. Cuando esta gente de hambre por la presencia comience a estar queriendo intimar con Dios, hablar con Dios, buscar a Dios constante, permanentemente, estas personas no van a pertenecer al sistema de los que se rasgan los vestidos, de que se lamentan, de los que quejan, de los que gritan por compasión, por misericordia. No, va a ser de la gente que saben que si ellos cambian su corazón para estar unidos con el Señor, las cosas en su ambiente, en su atmósfera, van a ser completamente distintas a las otras personas que solo andan buscando la bendición de Dios, pero no al Dios que bendice. Entonces, el tiempo de este avivamiento está dado para unas personas que tienen hambre de Dios. Ahora, nosotros los ministros tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué tenemos una gran responsabilidad? Cuando tú miras lo que dice en Joel, del capítulo 2, del versículo 15 en adelante, dice: tocad trompeta en Sión, donde viene el monte la palabra. Promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad los ancianos, reuní a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, y entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor, y digan: perdón, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? O sea, aquí estamos viendo una realidad bien, bien grande. Una asamblea que no se junta para esa búsqueda de Dios, para santificarse, para purificarse, porque sus mismos maestros no lo están, ni lo predican, ni lo enseñan. Están solo acostumbrados a hablar de bendición, 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 y ellos tienen tantos o mayores deseos al sistema de este mundo que la misma congregación. Entonces, ¿qué es lo que está en su boca? Siempre conquistar las cosas del mundo, y a eso le llaman el reino de Dios. El reino de Dios es otra cosa muy distinta. El mismo Jesús dijo que su reino no era de aquí. Y cuando tú vas a ver, por ejemplo, Lucas capítulo 4, del 18 al 19, ahí te dice lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es que tú tengas palabras poderosas en tu boca para cambiarle la vida a personas en diferentes estados. Ese es el reino de Dios, ese poder que le deben de seguir señales, milagros, ¿ya? Pero no, hoy en día, por ejemplo, es muy dado a seguir a un ministro del Señor que se mueva en determinados dones. Entonces la gente va detrás del don que se mueve en ese ministro, pero no va en una búsqueda frontal de Dios. Entonces nos enseñamos a seguir a una persona en vez de seguir a nuestro Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu. Entonces estas cosas tienen que cambiar. Mientras no hayan ministros quebrantados entre el altar, como dice ahí, entre el pórtico y el altar. O sea, está hablando del lugar donde se entra a la puerta de los sacrificios en el tabernáculo de Moisés y se hacía el sacrificio, se pasaba después para poder llegar al lugar santo. Tenía que pasar en donde se lavaban las manos y los pies como una señal de limpiarse de las obras diarias, ¿ya? Entonces se lo tenía que limpiar con agua limpia, él mismo, nadie lo limpiaba, él mismo.
Mientras no tengamos maestros, sacerdotes, apóstoles, profetas, pastores que estén quebrantados por la presencia de Dios, que tengan esa hambre, que no gasten tanto tiempo en la balística, en la parte operativa de cómo hacer que la iglesia crezca y que se mantenga económicamente boyante, sino que gasten más tiempo para buscar la presencia de Dios. Cuando tengamos esa gente que está en el liderazgo quebrantada por el hambre de las cosas del Señor, pues ellos van a llevar a su congregación a ese mismo nivel. Entonces, este es un tema que esto fue una introducción, ya en la próxima cápsula seguiremos hablando sobre esto, pero es tan importante llenar ese vacío en donde hablamos de que tenemos gente llena del Espíritu y hacemos espectaculares servicios con luces, con humo, con orquestas y hablamos muy emotivamente de la llenura del Espíritu, pero la gente se va y sigue igual. O sea, no estamos llevando a la gente a lo que Dios quiere que la gente tenga. Yo sé que mis palabras no cuelan en todos los corazones y si tú eres ministro pues te va a pegar bastante duro, pero es hora de que hagamos las cosas a las que Dios nos llamó a hacer. El pueblo no es nuestro, el pueblo es de Dios. El que murió por él fue Dios. El que puso todo para que ese Dios tuviera su plenitud fue Jesucristo y nos dio al Espíritu para que lo pudiéramos lograr. Así, mis hermanos, que yo sé que los desafíos no son a toda hora buenos y más cuando Dios me ha llamado a mí para este tiempo, a mí, yo no sé a los demás, pero a mí para este tiempo, para anunciar el tiempo y para anunciar lo malo que estamos. Habrán otros que te darán solo esperanzas, 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 y te hablarán de solamente prosperidad y abundancia. Pero yo te estoy hablando de la carencia del poder de Dios en la iglesia. Bueno, mis amados, los veo en la próxima cápsula. Bendiciones.